De nuevo, buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Eric Ramírez. Es para mí un placer el recibirlos el día de hoy, recibirte a ti, Eugenio, un gran amigo de muchísimos años, y recibir a todo el equipo de Jaet Latinoamérica. Les queremos presentar un cambio que sucede. Yo paso a ser parte del equipo global de Jaet, de Harvard Talent for Education, dado que tenemos capítulos en 5 diferentes regiones del mundo. Entonces voy a estar apoyando al equipo global sin dejar de apoyar al equipo de Latinoamérica. Y para esto damos la bienvenida a María José Nevares, que se suma para ayudar en las actividades de Latinoamérica como codirectora. Entonces, bienvenida, María José, a todo esto. Si María José te quieres presentar, sería fabuloso antes de comenzar. Adelante. Muchas gracias, Eric, y felicitaciones de nuevo por unirte al equipo global. Voy a tener unos zapatos muy grandes que llenar ahora que me uno al equipo de la TAM. Pues soy María José Nevares, graduada del programa de Política Educativa Internacional y de la clase 2022 de la Universidad de Harvard. Y bueno, agradezco muchísimo al equipo de alumni de Latinoamérica y también al equipo global por incluirme en esta iniciativa tan importante y un gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias. Y pues bueno, Pati, te paso la batuta para comenzar. Claro que sí, bueno, pues primero, muchísimas gracias a quienes se han estado uniendo los últimos minutos. Creo que siempre es poderosísimo conectarnos y aprovechar las ventajas que nos da la tecnología. Pero además nos entusiasma mucho a Eric, a María José, a Gustavo y a mí hoy, pues abrazar a un gran amigo, colega, compañero de muchas batallas en educación. Y bueno, esta es una conversación que va a ser en español. Y yo creo que ya hoy la tecnología nos permite que la traducción se haga a distintos idiomas y más en estas plataformas. Entonces, por favor, siéntanse con la libertad de, si tienen dudas o cualquier comentario y demás, el chat está libre, le vamos a ir dando seguimiento. Y pues ahora sí, abrimos camino y cancha con Eugenio Severín. Me voy a permitir introducirte formalmente, Eugenio. Creo que nosotros hemos hecho muchos proyectos juntos y además es muy cercano y una figura muy importante en la educación en América Latina, pero me parece que siempre es muy lindo saber los antecedentes de las personas de las cuales vamos a aprender en estos seminarios que nos hemos propuesto en Harvard Alumni for Education de la TAM, atraer, conectar y reunir personas para que escuchen a maravillosas personas haciendo más cosas por la educación en la región. Entonces, Eugenio es licenciado en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene diplomados en políticas públicas también por la Universidad de Chile, un MBA en Maryland, ha tenido importantísimos cargos. Siempre me pasa que cada vez que uno quiere un consejo, tiene que pensar que cachucha va a usar Eugenio cuando quiere retroalimentar o responder a ese consejo, pero ha estado desde el Ministerio de Educación de Chile hasta la Fundación Chile, hasta el Banco Interamericano de Desarrollo, y bueno, no deja de ser una figura relevante para organismos como el BID, el Banco Mundial y UNESCO, desde los cuales está también desde la figura de la consultoría. Hoy dirijo un proyecto que además yo tengo la suerte de conocerlo, que se llama Tu clase, tu país. Yo quiero invitarles a las personas que a lo mejor no están familiarizados con este proyecto, que por favor vayan a la página y entiendan la dimensión y la profundidad de este proyecto que se ha puesto en marcha para Chile, pero ahora está en muchos otros países y regiones. Y bueno, yo creo que durante la plática vamos a ir escuchando mucho más del trabajo. Y bueno, no, también es docente, ¿por qué no? Creo que en su tiempo no libre hace también ese trabajo, pero la docencia siempre es una enorme oportunidad de reaprender, de desaprender y también de reconectar con las nuevas generaciones que quieren todavía tener mucha conexión con la agenda educativa. Y bueno, es miembro del directorio de Fundación Súmate Hogar de Cristo. Yo lo que quisiera nada más es resaltar a lo mejor dos enormes cualidades de Eugenio, su enorme capacidad de abrazar conversaciones complejas y convertirlas en una conversación humana y muy realista, y también su enorme capacidad de mirar siempre con optimismo la educación. Creo que en un momento en la región latinoamericana y en el mundo donde estamos pasando por muchos retos geopolíticos
y demás, me parece que siempre regresar a escuchar a personas con el enorme talento y la inteligencia de Eugenio nos da como un respiro de esperanza, ¿no? Y prácticamente voy a dejar de compartir para que podamos vernos en pantalla. Yo lo que les pediría y la sugerencia a la que invito a todas y a todos los que puedan, quien quiera poner y se anime a poner su cámara, lo haga. Al final del día, también es una nueva forma de conectarnos entre nosotros. Y bueno, hoy lo que nos trae es la invitación que le extendimos a Eugenio para que nos presentara un libro que ha estado muy difundido, Eugenio, si no me corriges, muy, ya muy en línea con estas conversaciones sobre cómo estamos aprendiendo hoy en el siglo XXI, ¿no? Y también con una conexión profunda a las ciencias, neurociencias, ciencias cognitivas, que ya tenemos suficiente evidencia, pero que nos hace falta traducir. Y el libro de la otra educación, que a mí me tocó tener la suerte de ver un poquito de esos orígenes, pues nos hace una importantísima provocación. Entonces, vamos a empezar la dinámica de este diálogo y conversaciones. Pues es María José, Eric, y yo estaremos un poco dialogando con Eugenio. Si queremos invitarles, por favor, no duden en poner sus preguntas, dudas, inquietudes. Tendremos la suerte de estar aquí unos 45 minutos si lo logramos y somos muy puntuales para escuchar a Eugenio. Y yo voy a lanzar la primera pregunta, Eugenio, tan sencilla como, además de darte otra vez la bienvenida, de decir, ¿por qué se te ocurrió escribir este libro ahorita, en el aquí y en el ahora del contexto en el que está la educación en el mundo? Entonces, lanzo la primera pregunta al estilo provocadora de Patti. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Me parece divertidísimo tener esta posibilidad de encontrarnos desde tantos lugares distintos a conversar de educación, que siempre nos apasiona. Segundo, me da mucho susto cuando a uno lo presentan con tantas flores, porque no sé qué expectativas tendrán ustedes después de esa presentación, como que me dan ganas de conocer a la persona de la que hablaste, Patricia, porque... pero bueno, tratemos de tener una linda conversación juntos y conversar. El libro, yo siempre digo, me encantaría contar que un día estaba en la ducha y se me ocurrió una idea genial acerca de cómo debería ser la educación del futuro, y entonces escribí un libro para transmitirla y compartirla con otros. La verdad es que el libro más bien partió de preguntas, de dudas, de la experiencia de trabajar con profesores, con escuelas, con directivos escolares, bueno, de mi propia experiencia laboral también en el ministerio, en organismos internacionales, y ver que, por una parte, tenemos el anhelo de promover un aprendizaje profundo, auténtico, de largo plazo, significativo y efectivo a los estudiantes, pero sin embargo lo que me fui encontrando es que no siempre estábamos totalmente de acuerdo en de qué hablábamos cuando hablábamos de aprendizaje, qué entendíamos hoy día por aprendizaje y cómo se ve entonces el aprendizaje, cómo se logra, y entonces partí desde ahí, ¿no? De preguntarme, me llamó la atención, por ejemplo, descubrir que hay pocas definiciones claras y actualizadas de aprendizaje. Es fácil irse a los autores clásicos del siglo pasado, pero las neurociencias, la psicología cognitiva, la propia pedagogía han avanzado muchísimo en los últimos 30, 40 años, y mi sensación era que mucho de eso no estaba bien recogido en esta reflexión sobre el aprendizaje hoy día. Entonces, toda la primera parte del libro, los primeros 5 capítulos, son eso, son tratar de buscar una respuesta a la pregunta de qué es el aprendizaje, cómo se ve, cómo se logra, cómo se distingue el buen aprendizaje del aprendizaje superficial, etcétera. Entonces ahí, bueno, en el primer capítulo me metí en neurociencia, tratar de entender cómo funcionaba el cerebro. Yo yo estudié literatura, siempre he sido del mundo de las letras, humanista, entonces no es un mundo que me salga particularmente fácil el de la ciencia. Lamenté no haberle puesto más atención a mis profesores en el colegio en esas materias, porque me costó mucho entender cómo funciona el cerebro y la bioquímica y los neurotransmisores, etcétera, pero traté de poner el lenguaje simple de manera que cualquier profesor, cualquier papá, cualquier mamá pueda usar esto para entender, bueno, cómo funciona en la cabeza, en el cerebro, en el sistema nervioso el aprendizaje. El segundo capítulo sobre la psicología cognitiva. El tercero me metí en la historia, me fui desde la prehistoria, desde aparece la vida en la Tierra, esos primeros organismos unicelulares
evolucionaron gracias al aprendizaje, a descubrir que si se corrían un poquito a la derecha había un poquito más de calor, si se dividían podían replicar instrucciones, en fin. Me tocó descubrir a mí, probablemente algo que muchos de ustedes ya sabían, que el aprendizaje ha sido fundamental para la especie humana, para sobrevivir, para desarrollarse, para evolucionar, y que probablemente explica de alguna manera cómo llegamos hasta aquí los seres humanos. Y por lo tanto, el resto de esa primera parte fue revisar la historia, cómo en distintos momentos de la historia hemos tenido respuestas distintas a este desafío de aprender y también de entender para qué aprendemos, cuál es el propósito y el sentido del aprendizaje. Y en la segunda parte ya dije, bueno, si esto es lo que sabemos hoy día del aprendizaje, ¿cómo esto puede traducirse en la experiencia concreta que tienen niños, niñas, jóvenes, adultos, frente a la experiencia de aprender? Me encanta, Eugenio. Voy a nada más a compartir para que quienes estén con la pantalla muy claro, nada más tengan acceso a, para que vean la portada del libro, porque creo que también es muy interesante verlo. Y entonces voy a hacer una provocación que no tenía, entonces perdón al guión, pero me voy a salir un poquito. Pero quiero que nos platiques por qué le pediste a Michael Fullan y a Santiago Rincón Gallardo. Yo te he escuchado muchísimas veces hablar maravillas del trabajo que has hecho con ellos. Creo que en la región siempre su trabajo ha sido importantísimo, pero ¿por qué invitarlos a ellos, especialmente a que hicieran el prólogo del libro? Porque creo que ahí vamos a entrar en la profundidad de la hipótesis principal de lo que escribiste en este texto. Bueno, con Santiago es fácil porque Santiago nos conocimos y contamos la historia ahí yo en la introducción y él en el epílogo, cómo nos conocimos. Santiago, para los que no sepan, es un mexicano que trabaja en el equipo de Michael Fullan en Canadá y que tiene una relación muy, muy estrecha con Chile. Ha trabajado mucho en escuelas, además de otros países, pero ha trabajado mucho con escuelas y redes escolares en Chile. Y con él surgió esta pregunta, de esta conversación de que, bueno, ¿por qué no sabemos lo que hoy día es el aprendizaje, cómo se ve, cómo se describe? Así que él fue muy importante y parte del proceso de la escritura del libro me acompañó muchísimo, así que fue un gusto trabajarlo con él. Él es un gran amigo. Y Michael Fullan mira, es como si Santiago es como un hermano en este libro, Fullan es como el papá, ¿no? Es como el personaje que ha estado empujando la reflexión acerca de las transformaciones educativas y las reformas significativas de la educación en todo el mundo, que tendrían tenido una repercusión importante en América Latina. Y para mí, les confieso que cuando yo terminé el libro y dije, bueno, le voy a pedir a Fulan que me prologue el libro, lo hice con muy poca esperanza de que lo fuera a hacer, porque yo siempre digo, esto es como como estar jugando en la cancha en la esquina e invitar a Messi a que quiera jugar un rato con uno y Messi te diga, bueno, sí, juego. Realmente ha sido un honor que Michael haya querido acompañarme con ese prólogo, porque yo soy un gran admirador de su trabajo. Yo hace 15 años trabajando en el BID, en el blog del BID, escribí un artículo que se llamaba Pregúntenle a Fulan, en que le recomendaba a todos los policy makers en la región que si querían impulsar reforma, leyeran, hablaran, conversaran con Michael Fulan. Así que un honor tenerlo ahí acompañándome en esta aventura. Buenísimo, me parece espectacular y yo siempre pienso que conectarnos con personas de diferentes partes del mundo por lo menos te hace abrir perspectivas, pero sobre todo también entender la profundidad en la que estamos comprendiendo el valor del aprendizaje en las diferentes esferas de este país, pues, de los países en general de la región. Entonces voy a ir a una pregunta que además tiene mucho que ver con la pregunta que está haciendo Diana en el chat. En este como inmenso mundo de la inteligencia artificial, Eugenio, del cual tú también estás muy conectado con esa conversación, las tecnologías que cada vez están pues más, eh, quizás más influyendo nuestras vidas cotidianas y sobre todo las escuelas, las aulas, la relación entre los docentes y demás. ¿Cómo definirías tú lo que es el aprendizaje? Bueno, después como decía, me dediqué 5 capítulos a hacerlo, así que pues no sé cómo lo puedo decir ahora en una frase, Ese pero es el reto, ese es el reto. a ver, tal vez lo primero que yo creo que es importante decir, hago una definición en el libro, digo que es un proceso biológico, social,
cultural de construcción de sentido en la mente para tomar mejores decisiones y mejorar la vida. Lo digo con palabras un poquito más rebuscadas, pero básicamente eso. Y yo diría que lo primero, pero además de la definición, creo que es súper importante que una de las cosas que me pasó es tomar conciencia más plena de que el aprendizaje es un proceso muy complejo, de que producir aprendizaje en uno mismo o en otros es una tarea muy compleja. Y porque creo que muchas veces en la discusión cotidiana, en la discusión política, etcétera, se sobresimplifica el desafío del aprendizaje, ¿no? Y parece que es cuestión de pasar materia o de decir ciertas cosas y que el otro, con que te atienda alcanza o con que se emocione. El proceso de aprendizaje es un proceso muy complejo y lo que pasó con el libro fue redoblar mi admiración por los docentes y las docentes. Creo que es una tarea enorme lograr el aprendizaje en otros, y si uno además se imagina la realidad de nuestros docentes en América Latina, que a veces están con 30 o 40 niños o más en una sala de clases tratando de producir aprendizaje, eh, es una tarea muy compleja en la que tenemos que acompañarlos y apoyarlos mucho más. Y, y sobre todo, y creo que de vuelta lo que tenemos que hacer es que en los sistemas educativos, en la gestión política y también en la escuela, se entienda mejor cómo es que funciona el aprendizaje, y esa ha sido un poco la intención del libro, que es poner sobre la mesa una comprensión más fina, más rica, más interesante de cómo ver el aprendizaje de manera que efectivamente lo podamos producir. Creo que una de las cosas que nos pasa mucho a los seres humanos es que más bien tendemos a replicar las cosas como las vivimos y por lo tanto tendemos a enseñar como fuimos enseñados. Eh, y sin embargo, toda esta evidencia nos muestra que muchas de las formas en que fuimos enseñados no son efectivas, no son las mejores formas de enseñar o de aprender. Y por lo tanto, tenemos que abrirnos a cuestionar críticamente eso y a transformar nuestras prácticas de manera de producir el aprendizaje profundo y auténtico que esperamos. Oye, Eugenio, antes de que yo le pase la palabra a María José, nada más quiero resaltar algo que estabas mencionando que me parece súper relevante, ¿no? Creo que cada vez que hay más evidencia sobre la complejidad del aprendizaje, como tú tal cual lo dices, creo que cada vez nos cuestionamos más eh, el reto que tienen las maestras o los docentes, pues, ¿no? En el aula. Tú mismo lo estás diciendo, o sea, a la vez que un poco valoras más, pero ¿cómo llevas esa conversación más de fuera? O sea, ¿cómo le dices a un tomador de decisión, pues, el valor de concentrar la agenda en el aprendizaje y no como en lo que rodea el aprendizaje, ¿no? Ahí creo que hay un reto importante de transmitir esa complejidad de no solamente asistir a la escuela, no solamente dotar de buenos materiales, ¿no? Es como meterle mucho valor a lo que realmente hemos olvidado que debe de suceder en la interacción en las aulas. Tú, insisto, antes de que María José entre en tema más profundo, que, ¿cómo conectas esto que dices, el valor del trabajo de las y de los docentes con el tema del aprendizaje y cómo se lo transmites y convences a un tomador de decisión que esa debería de ser la ruta? Bueno, excelente, tu pregunta me sirve para contar ahora la segunda parte del libro, en que trato de contestar esa pregunta, ¿no? La segunda parte del libro es precisamente si esto es el aprendizaje, ¿cómo hacemos que ocurra y cuál es el rol que tienen los profesores, los estudiantes, la familia, los tomadores de decisión, los directivos escolares para que esto ocurra? Y en síntesis, lo primero es que lo que tiene que cambiar es lo que Richard Elmore llama el núcleo pedagógico, ¿no? La experiencia de aprendizaje en el aula. Y precisamente porque muchas veces la experiencia de muchas reformas educativas y de muchas intervenciones educativas, como dices tú, se quedan en los contornos, ¿no? Y la experiencia misma de aprendizaje sigue siendo exactamente la misma. Entonces cambiamos la infraestructura, cambiamos la forma de distribuir los recursos, cambiamos los organigramas, pero la experiencia final de aprendizaje del estudiante con el docente frente al conocimiento sigue siendo la misma. Y por lo tanto, lo que propongo en el libro fundamentalmente es que lo que tiene que cambiar es esa experiencia en el aula y, siguiendo a Fulan, lo que tiene que ocurrir es que cambiando la experiencia en el aula y poniendo en el centro entonces esa experiencia de aprendizaje del estudiante acompañada por su docente, entonces la escuela tiene que cambiar
las condiciones que permitan que eso ocurra y se sostenga en el tiempo, tiene que vincularse a otras escuelas, tiene que configurar redes de colaboración, de contagio, y entonces lo que debiera ocurrir es que las autoridades políticas, dice Fulan, hay que despertar la curiosidad, con este cambio hay que despertar la curiosidad de las autoridades políticas. Mira que digan, bueno, ¿por qué esta escuela le está yendo bien, le está resultando, los niños aprenden, los profesores están contentos, qué está pasando ahí? Y Ujú. entonces eso lo puedan escalar y duplicar, es decir, dar vuelta la dirección de las reformas, que sean más bottom-up que top-down, ¿no? Y por supuesto en algún momento tienen que convertirse en top-down para que sean escala y para que sean disponibles para todos. Pero mirar la experiencia de la escuela y de los docentes y los estudiantes, y esa es la que hay que transformar de manera de poner en el centro el aprendizaje de los estudiantes, y eso cambia el papel del estudiante, el papel del docente y el papel del conocimiento en esa relación. Y pongo mucho énfasis justamente en la lógica de la relación. Creo que, Mm, y vamos a conversar de eso, supongo, más adelante, que es recuperar el sentido profundamente humano que tiene el aprendizaje. Si al mm. final el aprendizaje consiste en que nos encontramos, lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Nos encontramos, nos miramos cara a cara, nos miramos a los ojos, descubrimos que yo sé cosas que tú no sabes y tú sabes cosas que yo no sé y que juntos podemos aprender. Y esa es la naturaleza más profunda del proceso de aprendizaje. Y que a veces en la lógica industrial estandarizada y masiva, lo perdimos, ¿no? Lo perdimos y lo convertimos en una especie de proceso muy deshumanizado, en donde es muy difícil que ocurra el verdadero aprendizaje. Yo creo que lo que cierras esta pregunta bueno, diálogo, reflexión, buenísimo para justo pasarle el balón a María José, porque justo creo que sobre ahí va esta segunda parte de la conversación, es la profundidad del aprendizaje, del valor, de qué sucede, cómo sucede, por qué no sucede. En fin, pero bueno, le paso la palabra a María José. Muchas gracias, Patti. Muchas gracias, Eugenio. Eugenio, quisiera regresar a lo que dijiste anteriormente, que lograr el aprendizaje en otros es una gran tarea y especialmente para lograrla efectivamente. En el libro dialogas con la neurociencia y las ciencias del aprendizaje, pero siempre desde una mirada muy humana. ¿Cómo integramos estos hallazgos sin convertir el aprendizaje en algo meramente técnico? ¿Y qué implica esto para cómo aprendemos y acompañamos a otros hoy? Sí, va en la línea de lo que estábamos conversando, ¿no? El- el aprendizaje puede utilizar ciertas técnicas, pero no es un proceso técnico, es un proceso de encuentro humano. Es un proceso donde intercambiamos, nos reconocemos. Es muy difícil, por ejemplo, que ocurra, esto lo dice la neurociencia y la psicología cognitiva, es muy difícil que yo aprenda algo de alguien que no es significativo para mí. Si esa persona no es significativa para mí, probablemente no voy a poner menos atención, voy a estar menos motivado al aprendizaje. Entonces, tenemos que establecer relaciones significativas entre los seres humanos para que ocurra aprendizaje. Por eso aprendemos de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, porque son importantes para nosotros, son significativos. Por eso los grandes profesores a los que recordamos lo son porque fueron, no por la técnica que usaron para enseñarnos, ni por el contenido preciso que nos dijeron, sino que porque establecimos con ellos un vínculo, ¿no? Una relación de aprendizaje. Y por lo tanto, lo que nos hace humanos es ese vínculo y lo que nos hace humanos es aprender juntos. Tengo bien mala memoria yo en general para los nombres, en el libro está citado el nombre de este filósofo que decía que no nacemos, a pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacemos libres, iguales, etcétera, dice en realidad no nacemos iguales, nos hacemos a lo largo de la vida, tenemos la misma dignidad, por supuesto, pero nos construimos a través del aprendizaje. Y eso es lo que nos hace humanos, nos vamos humanizando, nos vamos haciendo cada vez más humanos gracias al aprendizaje. Entonces, y eso no hay otra forma de hacerla que no sea con otros, porque somos con otros, somos parte de comunidades, aprendemos de los demás, aprendemos con los demás y aprendemos para los demás. Entonces, el ejercicio ineludible, el ejercicio de aprendizaje ineludible de este contacto humano. Por eso a mí me parece tan peligroso todas estas ideas de homeschooling o de autoformación, porque justamente van apagando este componente esencial o minimizando por lo menos este componente esencial, que es que aprendemos con otros.
Súper interesante, especialmente la parte del homeschooling. Eso me lleva a la otra pregunta y el tema muy importante que trata tu libro, el rol de la familia. Desde tu mirada, ¿qué rol clave tienen hoy las familias en el aprendizaje? ¿Y cómo pueden estas familias convertirse en verdaderos aliados dentro y fuera del aula para que promovamos un aprendizaje profundo y significativo? Bueno, no a mí, es fundamental. O sea, creo que la literatura es contundente respecto de que el papel de la familia en el proceso de aprendizaje y de humanización en el que estamos fundamental. Aprendemos desde que nace, desde antes de nacer, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, estamos ya aprendiendo, recogiendo ruidos, sonidos, emociones que se nos transmiten. Y hasta el segundo antes de morir estamos aprendiendo y estamos aprendiendo en el contexto como decíamos recién, de los afectos, de las emociones, de los vínculos significativos. La familia es fundamental y creo que lo que trato de desarrollar en el libro, en la parte en que hablo de esto, es que hoy día tenemos que asumir que hay un quiebre bien complejo entre la familia y la escuela, ¿no? Hay una relación más bien de desconfianza mutua, ¿no? La familia tiene mucha desconfianza de si los niños realmente están aprendiendo, si realmente los profesores están haciendo su trabajo, si realmente los proyectos educativos son consistentes con los valores que yo quiero que mi hijo tenga, etcétera. Y hay una desconfianza también muy grande de las escuelas hacia la familia. Eh, y me ha tocado escuchar a directivos escolares, familias que dicen, no, 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 que la familia no entre, que dejen al niño en la puerta y que nos deje a nosotros hacer nuestro trabajo, y al mismo tiempo también expresar eso como una queja, y decir, bueno, aquí la familia nos dejan al niño y después se van. O sea, hay una relación bien quebrada entre familia y escuela. Y yo creo que la evidencia nos muestra que es mucho más difícil la, la educación en el sentido más profundo que en el libro propongo, que no es solo que el niño aprenda ciertas materias o contenidos curriculares, pero la educación en el sentido más profundo, este sentido del que estamos hablando, humanizador, donde aprendemos cada uno de nosotros a través del aprendizaje, lo que descubre es quién quiere ser, construye su identidad, aprende a manejar sus emociones, aprende a vincularse con los demás y a desarrollar relaciones de respeto, de confianza y colaboración, aprende que tiene que conformarse con muchas reglas del mundo, pero al mismo tiempo tiene que desarrollar la habilidad para transformarlas, para hacerlas más justas, para hacerlas más solidarias, y aprende a seguir aprendiendo. Y eso no hay otra forma que no sea en una alianza de la escuela con la familia. El niño no es un ser que está en la casa y después está en la escuela como si fueran dos personas distintas. Es la misma persona y tiene un continuo entre la casa y la escuela, que si la familia no está bien alineada con lo que está pasando en la escuela, el niño no percibe que hay una complicidad entre familia y escuela, creo que se hace un tremendo daño a las oportunidades que él tiene para aprender. Entonces, hay ahí una tarea pendiente de reparar la relación familia y escuela. Gracias, Eugenio. Estamos hablando de la comunidad, ¿verdad? De la familia como puntos importantes para el aprendizaje profundo, y lo cual me lleva a la próxima pregunta, que ya había Patti hablado un poco de este tema, pero uno de los grandes desafíos que tenemos ahora es la tecnología. Entonces, ¿cómo aseguramos que el aprendizaje mediado por tecnología no pierda profundidad ni sentido? Eh, Estuve leyendo que desde la organización, desde tu clase, tu país, han trabajado intensamente en formatos online. Entonces, ¿qué aprendizajes de las ciencias del aprendizaje y de tu reflexión en el libro han sido clave para diseñar experiencias utilizando tecnología, ya sea e-learning, que realmente pongan al estudiante y no solo a la plataforma en el centro? A ver, yo hace 30 años o algo más es que estoy trabajando en temas de tecnología y educación, y estoy súper convencido del apoyo que pueden ser para el aprendizaje, pero la verdad es que si uno mira lo que ha pasado en estos 30 y tantos años de uso de tecnología en educación, el impacto ha sido, en el aprendizaje ha sido relativamente modesto, ¿no? O sea, y en general eh, porque, en general porque se ha puesto la esperanza en que la tecnología va a cambiar el aprendizaje, la experiencia de aprendizaje o el resultado de aprendizaje. Y la verdad es que la experiencia de aprendizaje y el resultado de aprendizaje es, como estábamos hablando recién, un asunto de una relación humana, profunda, entre personas, compleja,
Y por lo tanto, yo soy convencido de que las tecnologías pueden hacer una tremenda contribución, hacerla más eficiente, hacerla más rápida, hacerla más rica, pero no es la tecnología la que va a hacer el cambio. eh, el que hace el cambio es las decisiones que tomamos juntos los seres humanos, los directivos, los profesores, los estudiantes, las familias, de cómo, las autoridades políticas, de cómo enriquecemos la experiencia. Y en ese enriquecimiento de la experiencia, por supuesto, para enriquecer la experiencia, bienvenida la inteligencia artificial, la internet, los computadores, todo bienvenido cuando ayude a eso. Si no ayuda a eso, si es un distractor, si es un mecanismo de control, o si es un mecanismo para seguir replicando las prácticas antiguas, o para fortalecerlas incluso, entonces el aporte va a ser nulo, o incluso puede ser negativo, ¿no? Si es un distractor respecto de la experiencia de aprendizaje. Algo de eso está pasando en nuestros países, ¿no es cierto? En la discusión sobre el rol de los teléfonos celulares, los niños y jóvenes en la escuela. Es decir, si efectivamente es un instrumento de distracción, hay que buscar una forma de dejarlo a un lado y hacer que, que, que podamos vivir una experiencia de aprendizaje rica. Y también preguntarnos cómo hacemos que no sea solo un instrumento de distracción, sino que lo metamos como parte de la experiencia rica y nutritiva que pueden tener los estudiantes en la escuela. Es fascinante este tema. Muchas gracias, Eugenio. Yo estuve en una charla hace poco donde se hablaba de que tal vez la mejor manera de integrar la tecnología era luego de que los estudiantes ya eran hábiles en las matemáticas y la lectoescritura, ¿verdad? No antes, cual me pareció súper interesante. Y ahora que hablas de América Latina, como tú sabes, muchos de quienes nos acompañan hoy somos educadores y líderes educativos en América Latina. Y desde tu trabajo en tu clase y tu país y con otra educación, ¿qué condiciones consideras clave para acompañar de manera efectiva a nuestros docentes, líderes y establecimientos en procesos de cambio que realmente pongan la experiencia de aprendizaje de adultos y estudiantes en el centro, en la región? Si tuviera esa respuesta, me candidatearía a un puesto internacional. No, no sé, a ver, algunas reflexiones para compartir, en realidad, que abre el libro. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es poner el centro de nuestra atención en el núcleo pedagógico, ¿no? En esta experiencia de aprendizaje que viven niños, niñas y jóvenes con sus docentes y hacer que esa experiencia de aprendizaje se focalice, se centre en la experiencia de ese estudiante como un aprendiz activo, ¿no? Una persona que está activamente siendo parte del proceso. Creo que la experiencia de la mayoría de las aulas y de las escuelas en América Latina sigue siendo una experiencia jerárquica, vertical, industrializada y estandarizada, donde los estudiantes son invitados eh, 4, 5, 6, 7 horas al día a estar callados, escuchando y repitiendo lo que el profesor dice, y cuando sabemos que además el efecto que eso va a tener probablemente va a ser muy escaso. Y por lo tanto, la pregunta clave que creo que es cómo hacemos que esa experiencia sea distinta, que la experiencia sea activa. Hay un gringo de este, si me acuerdo el nombre, que se llama Coombs, que dice algo muy bonito, que esta experiencia estandarizada, jerárquica del aprendizaje, lo dice por supuesto con ironía, dice, consiste en que los contenidos que están en los papeles del profesor pasen a los papeles del estudiante sin pasar por el cerebro de ninguno de los dos. Eh, y justamente lo que tiene que ocurrir con el aprendizaje activo es que lo que se activa es el cerebro de los dos, el cerebro del docente y el cerebro del estudiante trabajando juntos, ¿no? Y descubriendo, explorando, construyendo conocimientos juntos. Y esa experiencia de aprendizaje es compleja, es muy difícil y es doblemente compleja porque nosotros no fuimos formados ahí. Conversamos hace un rato cómo uno tiende a repetir el paradigma en el que vivió y en el que se formó. Salir de ese paradigma es muy bonito. A lo mejor ustedes han tenido la experiencia, como en muchas universidades, la clase en que se les dice a los estudiantes de pedagogía, ¿no? Que tienen que implementar estrategias activas de aprendizaje, son clases tradicionales, ¿no? En que el profesor le habla muchas horas a los estudiantes de cómo ellos deberían tener clases activas en el futuro. Lo más probable es que sigan replicando entonces lo que ellos viven. Entonces, nosotros creo que tenemos que hacer, lo primero es poner el foco en el centro, el inicial de esto, en transformar la experiencia de aprendizaje.
Y después y para eso vamos a descubrir que, por supuesto, hay condiciones de contexto que tienes que cambiar, hay formas de distribuir los recursos, el tiempo, hay formas de apoyo y de acompañamiento que el profesor tiene que ir cambiando, hay formas de seguimiento, o sea, todos los sistemas de evaluación probablemente tienen que ser distintos. Entonces, partir desde esa experiencia de aprendizaje, de cómo nos aseguramos de que van a tener niños y niñas una experiencia rica, bueno, también adultos. Yo creo que hay un tema bien clave en nuestras sociedades de que todavía pareciera que aprendemos en la escuela, cuando en realidad aprendemos a lo largo de toda la vida y seguimos aprendiendo. Y probablemente muchos de nosotros que trabajamos en educación lo tenemos más claro, pero me sigo encontrando, y probablemente ustedes también, con gente en la sociedad que dice, bueno, yo ya pasé por la escuela, yo ya pasé por la universidad, ya aprendí lo que tenía que aprender. Y no, seguimos aprendiendo siempre y parte de lo que nos hace humano es esta apertura, ¿no? A decir, bueno, esto es lo que sé hasta ahora, o esto es lo que no sé todavía, y puedo saber cualquier cosa, puedo aprender cualquier cosa si me lo propongo, si tengo un método. Entonces creo que hay un desafío enorme ahí, esa, de cuidar la llama del aprendizaje en todas las personas. Me encanta, Eugenio, me encanta. Y hoy aprendí que es tan importante que se activen los dos cerebros. Me encantó tanto del docente como del estudiante, ¿verdad? Y el aprendizaje a lo largo de la vida, sí, todos estamos aprendiendo. Ya nos queda poco tiempo, pero le voy a dar la palabra a Gustavo, por si él tiene alguna pregunta de cierre, y yo creo que luego vamos a pasar a las preguntas del público. Te paso el balón, Gus. Claro que sí, María José. ¿Cómo estás, Eugenio? Qué gusto saludarte. Gracias por aceptar esta invitación y por compartir, ¿verdad? Por enseñarnos, activar tu cerebro, activar el nuestro. Y yo, en verdad, voy a hacer una pregunta compuesta, ¿ok? Antes de pasar a la del público, te voy a preguntar primero por el tercer cerebro, por ese que está de moda en cada uno de nuestros celulares o computadoras, que es el de la inteligencia artificial. ¿Cómo empezamos a incorporar este tercer cerebro en la secuencia? Y sé que junto con el reciente lanzamiento de tu libro, el trabajo que han hecho en tu clase está muy fuertemente también vinculado a esa discusión del tercer cerebro. Y no puedo dejar de preguntarte por qué de todo esto es especialmente valioso para los líderes. Yo estoy aquí en México justo acabo de cerrar una conversación muy bonita respecto a cómo podemos tener una conversación diferente con líderes educativos para que logren verse como los habilitadores de los cambios que sabemos y se ha discutido a lo largo de esta sesión y en múltiples foros necesitamos para ofrecer esa educación más significativa, con esa llama del aprendizaje muy bien viva. Entonces, déjame preguntarte esa pregunta compuesta antes de ir a las preguntas del público. Sí, yo con inteligencia artificial, a ver, por un lado, el desafío es muy parecido al que hemos tenido con otras tecnologías, ¿no? O sea, cómo de verdad la usamos como un apoyo a esta experiencia humana de aprendizaje, de encuentro, de construcción de sentido, etcétera. Tiene el desafío de que cada ola tecnológica que hemos vivido, sobre todo en los últimos 40 años, es más disruptiva, más profunda. Es bien evidente que y es más rápida además, ¿no? O sea, la velocidad a la que se está desplegando la inteligencia artificial hace que el despliegue de la Internet parezca de la edad de piedra, ¿no? O sea, realmente es una velocidad enorme al desarrollo y la profundidad que está teniendo contra sistemas educativos que sabemos que al revés, ¿no? Todavía algunos tienen dificultad para incorporar los computadores, entonces venimos como a dos velocidades completamente distintas. Y yo tengo la impresión de que va a ser una tecnología que, como digo en el libro, que lo va a cambiar todo. Va a cambiar la forma en que construimos conocimiento, que nos relacionamos, que nos enfrentamos al mundo, y por lo tanto va a ser parte de nuestra experiencia humana básica, y que lo que tenemos que cuidar es qué es lo propio nuestro, porque a diferencia de todas las otras tecnologías previas, eh, todas las tecnologías previas lo que hacían era extender capacidades humanas, ¿no? Esta es la primera tecnología que reemplaza capacidades humanas, ¿no? Que sustituye capacidades humanas. Entonces,
cambia un poco la película, ¿no? Cambia un poco lo que estamos haciendo. Y por lo tanto, la pregunta es que si va a sustituir alguna de nuestras capacidades, ¿cuáles son las capacidades que no le vamos a entregar a la inteligencia artificial? Y hay una parte de la decisión que no es nuestra, porque estamos entregados a grandes actores industriales y gobiernos, pero hay una parte que sí es nuestra, que es cuál es el resguardo crítico, de distancia crítica, que vamos a establecer frente a la inteligencia artificial. ¿Cómo la usamos de manera que sea, como digo en un artículo que escribí hace poco, un exoesqueleto, que nos ayuda a llegar un poquito más lejos, a pensar de otras maneras, pero que no reemplaza el movimiento que tenemos que hacer nosotros? Lo potencia, lo extiende, pero no lo reemplaza. Y creo que eso pasa por cuidar la convicción profunda de que por más que nos ayude cualquier herramienta de inteligencia artificial, la decisión final y la responsabilidad final respecto de lo que hacemos es nuestra. Eh, y eso significa tener cierta distancia crítica frente a esto. ¿Qué me está proponiendo? ¿Será así? Hoy día hasta la misma inteligencia artificial nos ayuda a hacer eso, ¿no? O sea, a veces uno le puede preguntar a la inteligencia artificial, yo lo hago sistemáticamente, le pido que me ayude a hacer algo, y cuando está listo el resultado le digo, ok, ahora critícame lo que hiciste. Y la inteligencia artificial le encuentra debilidades a lo que... Y entonces uno entra en un diálogo con la inteligencia artificial, como digo, que es un diálogo crítico. ¿Cuál es el problema de eso? Que va a exacerbar, o es muy probable que exacerbe las brechas, ¿no? Porque obviamente cuando yo hablo con la inteligencia artificial de algo que más o menos sé, bueno, me sale más fácil tener esa distancia crítica, ¿no? Porque le puedo discutir con mayor argumento. Pero si le empiezo a preguntar, no sé, de biogenética, probablemente no voy a tener argumentos para saber si lo que me está diciendo es correcto, es una alucinación, o lo está inventando, o no es preciso. Entonces, creo que si bien cambia todo lo que está fuera nuestro, nos obliga o nos invita a seguir desarrollando nuestro propio aprendizaje, nuestro propio conocimiento, de manera de tener esta posibilidad de distancia crítica y de cuidar la soberanía humana por sobre la de la inteligencia artificial. Bueno, un gran llamado a ese sentido de responsabilidad profunda que hay que tener como quienes finalmente estamos detrás del volante de este tipo de herramientas, ¿cierto? Oye, Exacto. bueno, tenemos una gran audiencia hoy, Sí. y ya es hora de empezar a ver quiénes se animan a invitar a Eugenio a continuar la conversación a través de sus propias preguntas. Esta parte es bien importante, pueden dejar sus preguntas en el chat, y se la vamos leyendo a Eugenio, o pueden levantar su mano o desbloquear su micrófono, presentarse y interactuar con Eugenio. A ver, la pregunta dice: en los diferentes contextos y con los diferentes actores que participamos del proceso de aprendizaje y de humanizar, interactuamos a través de pedagogías ocultas. ¿Cuál es tu mirada a veces? ¿Cuál es tu mirada? A veces acompañar a florecer a los estudiantes es difícil cuando no tenemos propósito común. Mira, qué interesante pregunta. Es como está apelando finalmente a esa disposición filosófica que, que todo educador lleva adentro. Sí, muchas gracias, Diana. Le dedico todo un capítulo a responder esa pregunta, así que voy a tratar de hacer la síntesis. El capítulo 5 es ¿para qué aprendemos? Y porque creo que efectivamente es una pregunta, no solo porque creo que en general es una pregunta clave, sino que además creo que es una pregunta de la que hablamos poco. En general en educación nos sale fácil hablar de resultados, de metas, de objetivos, pero hablamos poco de finalidad, propósito, en la discusión pública sobre la educación, ¿no? Eh, en general, y sobre todo en América Latina, tenemos una discusión muy escasa acerca del sentido y propósito, por ejemplo, de los sistemas educativos, de tener proyectos país que trasciendan los ciclos de cada uno de los gobiernos. Tenemos pocas discusiones de esta mirada a largo plazo, en donde probablemente además sospecho y quiero creer que, que va a ser menos difícil ponernos de acuerdo, ¿no? Creo que sospecho que puede ser más fácil ponernos de acuerdo en grandes propósitos que en la discusión chica, si la plata, o este proyecto, esta iniciativa. Eh, entonces, creo que hay una discusión pendiente a nivel social sobre este sentido y el propósito. Y escribiendo el libro me encontré una cita de Séneca que me encantó, que dice que no hay viento a favor para quien no sabe a dónde va. Eh,
Y entonces creo que es una invitación a eso, a preguntarnos a dónde vamos, qué queremos que ocurra con la educación. No es lo mismo querer que la educación forme ciudadanos competentes en el manejo de ciertas normas o contenidos, que querer ciudadanos integrales, solidarios, en fin. Toda esa discusión me parece que es crítica y es clave si queremos tener realmente una educación que sea transformadora, que esté conectada con el sentido de lo que queremos como humanidad. Y perdona, me voy a alargar un poquito más, pero creo que todos tenemos la conciencia de estar viviendo un tiempo que los historiadores llaman tiempo de colapso, ¿no? Tiempo donde las respuestas que la sociedad se dio en el siglo XX ya están crujiendo por todas partes y la economía cruje y las tecnologías la hacen crujir todavía más y las democracias están crujiendo. Hay algo, una sensación de que está colapsando el sistema. Y los historiadores dicen que esto viene acompañado de una buena noticia y de una mala noticia. La buena noticia es que la humanidad ya ha pasado por esto. Ya hemos vivido varios colapsos culturales y por lo tanto la humanidad va a encontrar una nueva síntesis, una nueva forma de organizarse y de estructurarse para resolver los problemas. La mala noticia es que eso toma tiempo, toma entre 50 y 100 años, dicen los historiadores, en volver a encontrar un equilibrio y que el proceso de encontrar el nuevo equilibrio es doloroso. Históricamente ha sido doloroso, ¿no? Ha conllevado guerra, revoluciones, muerte, tensiones. Entonces vamos a vivir un tiempo duro. Y dice, y lo estamos viendo ya, ¿no? En muchas regiones del mundo muy, muy concretamente. Y dice sobre esto mismo, Hannah Arendt dice algo muy bonito, dice que cuando ocurren las grandes revoluciones, el triunfador de la revolución cuenta la historia de cómo derrotó al antiguo régimen. Pero que no es verdad, que no es eso lo que ocurre. Que lo que ocurre es que cuando el antiguo régimen colapsa y están los vestigios en el suelo, compiten una serie de posibles ideas para construir esta nueva síntesis y el que gana cuenta la historia de que él fue el que derrotó al antiguo régimen, pero en realidad lo que hizo fue recoger los restos de lo que quedaba y estructurar una nueva forma de entender las cosas e imponerla al resto de la sociedad. Y a mí me gusta mucho esa lectura porque me produce mucha esperanza, porque digo, bueno, si estamos en el tiempo del colapso, estamos en el tiempo de sembrar el nuevo régimen, de sembrar qué va a ser, y aunque no lo vayamos a ver, sobre todo los que, como yo, no ustedes, pero yo que soy más viejo, probablemente no voy a ver esa nueva síntesis, pero justamente eso es lo que hacemos y hacen los educadores, poner semillas que hagan posible que esa nueva síntesis sea más humana, más justa, más solidaria. Entonces, por eso que no creo que no hay ninguna profesión más importante hoy día que ser docente, porque quienes van a resolver el colapso en el que hoy día estamos no van a ser los ingenieros, abogados o médicos que hoy día están allá afuera, son los niños y niñas que hoy día están en la escuela y que cuando sean adultos van a construir esa nueva síntesis. Y por lo tanto somos los educadores los que podemos sembrar las semillas de lo que esperamos que ocurra con eso. Sacando aplausos, muy bien, sacando aplausos virtuales. Y me gustaría nuevamente ofrecer el espacio, creo que todavía tenemos tiempo para una pregunta más, quizá o hasta dos. Eh, Aquí en el chat te agradecen por compartir la esperanza de aquel florecimiento entre medio de las ruinas. Así que veamos si alguien más se anima a hacerle una pregunta más. María María José José. Álvarez, adelante. Hola, muchísimas gracias Eugenio, María José, Pati, todos por la pregunta, Gustavo por las preguntas, qué padre plática. Y yo quería preguntarte, yo trabajo en una institución educativa de educación superior y trabajo con muchos docentes que pues son buenísimos en sus temas, pero no tienen nada de pedagogía, de neurociencia, todos estos aprendizajes nuevos que tenemos, nuevos y no tan nuevos que sabemos muchas veces nosotros, Pásale pero el libro. basado, ¿perdón? Pásale el libro. Sí, exacto. Pero justamente me gustaría preguntarte, para ti, ¿cuál sería ese aprendizaje de tu libro o ese mensaje de tu libro más importante para estas personas de decir, aquí se da el aprendizaje? O sea, como un consejo, algo que le deberían de apostar si quisieran mejorar el aprendizaje en sus clases, aun cuando antes de leer el libro y aun si no saben pues mucho de este tema, ¿no? Como que a qué le apostarías tú. Ay, lo primero que le prestaría, sin conocer mucho la experiencia concreta, pero a lo primero que le prestaría es que
tomen conciencia de que el aprendizaje en primer lugar es una relación. Y por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer es crear un vínculo de respeto y de confianza mutuo con mi estudiante. Tengo que saber quiénes son, tengo que saber qué les importa. Idealmente tengo que saberme los nombres, yo soy pésimo en la memoria, pero idealmente saberme sus nombres, saber algo de ellos, establecer un vínculo humano. O sea, al final eso es lo que va a permitir que ocurra, va a facilitar mucho que ocurra el aprendizaje. Lo primero, establecer un vínculo. Y lo segundo, descubrir que el aprendizaje ocurre en los estudiantes, en sus cabezas, en su cerebro, en su historia, en su experiencia. No, entonces, por lo tanto, el aprendizaje no es la materia que yo paso, es lo que queda en ellos. Y por lo tanto, mi pregunta como docente es cómo voy a hacer que quede en ellos. Lo más importante que tengo que decir, no va a quedar todo. ¿Cómo me aseguro que lo importante quede en ellos? Y eso creo que me gustaría creer que ayuda a cambiar un poco la experiencia. Creo que tenemos muchos docentes que más bien viven desde la lógica del delivery, ¿no? O sea, yo voy soltando y ahí el que agarra, agarra. Eh, entonces, eso, como cambiar el signo y tomar conciencia de que el único aprendizaje válido es el que de verdad ocurre en la cabeza de los estudiantes. Muchas gracias. Gracias a ti. Oye, no, Eric, tú quieres, desbloqueaste tu micrófono, así que tú querías hacerle una pregunta a Eugenio. No, no, está muy interesante. O sea, me quedé con varias cosas haciendo reflexión en cuestión de la inteligencia artificial y todo. Y posiblemente ahorita, en este momento, estamos abrumados por la inteligencia artificial lo que está saliendo y yo creo que todos los meses cambia, ¿no? Platicamos internamente con Jaed y decíamos, vamos a hacer un simposio a final del año de inteligencia artificial. Y nosotros, o sea, ya para final del año ya, o sea, ya estamos fuera, ¿no? O sea, tenemos que estar haciendo cosas como que muy constante en todo esto, ¿no? Y creo que sí existe en este momento, ahorita lo que contabas, Eugenio, la tecnología como un componente, se utilizó como un componente de soporte, pero no como un componente completamente integrado. Pero creo que poco a poco, y creo que en las conversaciones anteriores que tuvimos dentro de los seminarios del año pasado, eh, una demostración, por ejemplo, Minerva, de cómo hacía, ¿no? En cuestión de ver en la pantalla, ellos pueden ver qué estudiante ha participado más, menos, quién se quedó con dudas, quiénes no, dependiendo del análisis completo que te puede hacer la computadora, ¿no? El problema es que es una tecnología muy cara, ¿no? En este momento. Entonces, creo que con todo lo que está pasando con inteligencia artificial, poco a poco, posiblemente en unos, esperemos que sea más pronto, tendremos con que un poco más de información que le da el profesor, ¿no? Y en esto el profesor tendrá, como tú dices, aprender mucho más de cómo ver las necesidades de cada estudiante y no solamente pensar en enseñar para todos, sino ver específicamente las necesidades de cada alumno y lo veo súper interesante, ¿no? Y pues bueno, con todo esto quería agradecer, Eugenio, que estuvieras aquí con nosotros. Gustavo está compartiendo diferentes sitios donde está la organización que representa a Eugenio, también el libro, también para que lo podamos seguir dentro de LinkedIn. Y agradecerte, Eugenio, que estés con nosotros el día de hoy. Vamos a publicar, o sea, un blog con reflexiones de lo que hemos aprendido. Te lo pasamos ahí para que le eches el ojo y también para que nos ayudes a estar puntuales en lo que quisimos transmitir en esta sesión y estar en contacto contigo sobre todo, ¿no? Y pues recuerden que cada mes tenemos una sesión con Jaet, con Latinoamérica. Están cordialmente invitados a participar y también invitar a más amigos. No tienes que ser egresado de Harvard para participar, tienes que estar interesado en mejorar la educación. Entonces, bienvenidos todos ustedes a estar con nosotros y participar. Y también el anuncio de que Camila Márquez también se une al equipo de coordinadores cosa de la región. Se unió desde el año pasado, pero ya está activa dentro del equipo, igual que Peter, que los vemos aquí. Muchísimas gracias también por estar aquí con el equipo. Y con esto, pues cerramos, Gustavo, cerramos, María José. No sé si tengan algún otro mensaje. Muchas gracias, Eugenio. No, yo quiero Gracias. agradecerle la invitación. Ha sido muy, muy, muy entretenido, muy interesante. Lamentablemente el libro en papel, para los que les gusta leer en papel, solo está en Chile por ahora. Estamos buscando forma de reimprimirlo y distribuirlo en otros países, pero en digital está disponible sí, en distintos formatos, así que ojalá se entusiasmen, lo lean, lo compartan y si tienen comentarios, críticas, bienvenidos. Y así que agradecerle mucho la invitación, agradecer además a mi esposa y mi hijo que están conectados y, ¿Quiénes son? y, Preséntalos, preséntalos. y también a Anabel Arias, que es una amiga peruana que también hace mucho tiempo que no la veo, así que muy contento de que esté por ahí. Primero que Santiago, tu hijo.
Sí. Excelente. Oye, Eugenio, A ver, en algunas semanas más yo te voy a llevar mi libro para que me lo firmes porque voy a andar por Chile, así que ahí te paso a saludar. Bien, te esperamos. Qué bueno verte, Eugenio, qué bueno verte. En realidad, felicitar esta producción tuya nueva y decirte que quienes estamos trajinando en Latinoamérica con el tema de transformaciones, estamos muy gustosos de que se generen estos espacios de reflexión, porque creo que son los únicos que nos pueden seguir inspirando y a la vez también generando esperanza. Pues creo que en estos momentos de transformar lo que más se requiere para hacerla sostenible, esa transformación también, y saber aquellos pasos y aquellos errores que se van cometiendo y cómo se pueden ir corrigiendo también y cómo podemos enfrentar esta realidad. Es cierto, hay muchas inteligencias, hay muchos cerebros que tenemos que activar, pero lo más importante es tener gente que nos pueda motivar e inspirar. Y eso es ahora para nosotros, así que felicidades por esta presentación y también a la organización del evento. Felicidades. gracias. Pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto verlos. Gracias, chao. Muchas gracias.